eres recién casado, tu máxima ilusión es tu primer hijo. Y sueñas y te creas castillos. Y de repente te encuentras con una realidad de que un doctor te dice, pues su hijo tiene problemas. Y en ese tiempo, el decirnos tiene problemas, era una interrogante del tamaño de la casa. ¿Qué pasa, no? Queríamos el hijo más sano, el más hermoso, y nos encontramos con otra realidad, un hijo con problemas. Es duro, sí. Pero ahí entra, y hablando en términos más populares, la injundia, el coraje, decir, este es nuestro hijo y hay que sacarlo adelante. Mira, tienes que vivir un largo proceso, no quiere decir largo en tiempo, puede ser un tiempo corto, pero sí tienes que se pasa por una serie de pasos, entre ellos tenemos la negación, la culpa, el sentirte víctima, la depresión. Todo esto son una serie de emociones, digamos, que se vive al enfrentarte a una realidad que nunca esperaste tener en tu vida, ¿no? La discapacidad se presenta en aquellas personas que han nacido o han adquirido una condición de desventaja que les impide desempeñarse libremente en sus actividades cotidianas. En México se estima que hasta 10% de la población padece algún tipo de discapacidad. Esto es alrededor de 9 millones de mexicanos. Y decimos se estima porque en nuestro país no existe un censo sobre este grupo de la población, ni del número de asociaciones civiles que dan atención a gente con discapacidad. De lo que sí se sabe, y por estudios de la Organización Mundial de la Salud, es que en países como México, la parálisis cerebral, la paraplegia, las malformaciones congénitas y los traumatismos por accidente son las principales causas de discapacidad. Aquí en nuestro instituto, y siento que en casi todos los hospitales o instituciones donde se ven pacientes con alguna discapacidad, nosotros mencionamos cifras muy elevadas todavía de lo que se refiere a la parálisis cerebral infantil. Yo creo que no se ha hecho lo suficiente para abatir los índices de aumento en todos estos niños. De manera que nosotros aquí tenemos clínicas para paralíticos cerebrales. Incluso tenemos un programa especial de rehabilitación que se llama de estimulación múltiple temprana. Pero la mayor incidencia de discapacidades de parálisis cerebral se ve en el periodo neonatal, por hipoxias o falta de oxigenación al cerebro de los niños. Y vemos con tristeza que no se ha podido disminuir la incidencia de esos pacientitos. Esa lucha constante, dice uno de 24 horas, ¿no? Pero es tiempo acumulativo. Si fueran 24 horas y se acabaran, pero son 24 horas durante 28 años. Pero cuando llegas a estos momentos sientes la satisfacción de haber dado lo mejor de ti. Y eso nadie te lo puede quitar, y la felicidad y la dicha que te da pues es inmensa, ¿no? Sientes que tú has cumplido, tú has hecho lo mejor, ¿no? O no obtuviste precisamente tus objetivos iniciales, pero has obtenido otros tan buenos y valiosos como esos. Todo esto también es un proceso. En esta vida tenemos que tener siempre presente la idea del proceso, ¿no? Entonces empezó a trabajar Ricardo con un apuntador en una máquina de escribir normal. Entonces había muchos problemas porque el apuntador que lo tenía aquí en la frente se le atoraba entre las teclas y después no lo podía sacar. Después se puso una máquina eléctrica con la idea de que daba un poquito más de velocidad y se necesitaba menos presión.
Después se cerró con un tablerito las teclas para que no se fuera el apuntador. Después, esto es la parte mecánica, ¿no? Después logramos encontrar un microprocesador con el cual salía lo que él escribía, pero en una tirita como de telégrafo, chiquita, y solamente tenía una pantalla de 5 dígitos. Después encontramos una que tenía de 40 y el papel ya era ancho. Después ahora tiene una computadora con la cual él escribe, siguiendo el mismo sistema, digamos, del primer microprocesador, pero él lo oprime con un switch que está en la parte de, se pone entre la silla y su cabeza, y él lo oprime, y esto es lo que va interrumpiendo la señal para poder escribir. Pero para comunicarnos y sin aparatos mecánicos tuvimos que ir desarrollando un lenguaje, por decirlo así, de señas. Ricardo no logró emitir el sonido audible y claro, pero logró poner la postura de las letras. Entonces él pone la postura y yo le voy leyendo los labios, y lo mismo hace Raúl, ¿no? La familia que estamos cerca. Cuando no hay alguien que no lo entiende al primer momento, les pide que escriban un abecedario, y entonces le vayan señalando y él le va diciendo esta sí, esta no, y así se escribe. Él es muy bueno para el spelling, ¿verdad, Ricardo? Dice Ricardo en uno de sus escritos que el exterior se cansa, se envejece, pero tu alma, lo que eres interiormente, cada día es más bella y plena, y desde adentro proyecta lo que tú eres, que no te puedes dejar llevar por un cuerpo con ciertas limitaciones. Yo siento que, mira, tú no puedes llegar a hacer nada si estás solo. El hombre necesita estar en unión, y si es en unión de amor, como es la familia y como debe de ser la familia, los lazos que te unen realmente son de amor, no son legales, no son jurídicos, no son de coerción, es de amor solamente, ¿no? Entonces, ese amor se tiene que encarnar. Nosotros no podemos hablar de un amor idealizado, utópico y allá distante. Tiene que hacerse todos los días. Entonces, la familia es fundamental. En un hijo especial es aún más importante, porque un hijo especial requiere de ciertas atenciones que si tú no tienes una buena relación de pareja y una buena relación con los hijos, se te va a fracturar toda la familia. Ahí todo el mérito es de Maricruz. Ella se decidió a acompañarlo desde la primaria, kinder, hasta actualmente a la universidad, estar presente con él. Claro, al principio eran unas reacciones de todos sus compañeros de toda índole. Pero fue muy importante, dice Ricardo, estar en una escuela normal, fíjate, porque convivió con los niños de tú a tú. No se encapsuló en una escuela especial, sino que conoció lo que los otros niños hacían, ¿no? O que lo que los niños hacen, ¿no? Entonces se integró a ellos, y en algunas cosas las podía hacer, algunas no, ¿verdad? Por ejemplo, un tiempo se fue con un chico a sexto año y era portero, y se lanzaba con Heriberto a recoger la bola a la portería. Cuando era conmigo, lógico que yo no podía hacer eso, ¿verdad? Jugábamos béisbol y otro corría por nosotros, hacíamos otro tipo de deportes, pero no tan bruscos. Estudia sociología, realmente es su último semestre. Es el último semestre, no realmente es. Esperamos. Yo siento que los mitos, dice Ricardo, esto es lo que él ha dicho, ¿no? Que son los mitos y los tabús
con lo que se ha rodeado la persona discapacitada, ¿no? Que no se le reconoce de igual a igual. O sea, un discapacitado no quiere ser más, pero no quiere ser menos. Quiere ser igual que cualquier otra persona. Entonces, eso es lo que tenemos que romper, ¿no? Esos escalafones sociales que tendemos a hacer, ¿no? Esas clasificaciones. Y tenemos que romper todo eso, y eso es un rompimiento cultural, ¿no? Es difícil. Sí existe mucho, se cree que la persona con alguna deficiencia mental normalmente es peligrosa, ¿sí? Que es o sea, el hecho de tener algún hijo con algún problema es una maldición o es algo así, y no, al contrario, debería de tomarse como una bendición, ¿sí? Con algo que nos debe unir, ¿sí? Que nos debe dar la fuerza para seguir y sacar a ese niño o a esa persona adelante. Más que nada deberíamos orientarnos, ¿no? Y saber cómo debe ser el trato hacia esas personas y no dejarlo nada más así que, bueno, está ciego, ¿no? Y que se ayude él solo. No tenemos la suficiente educación o no necesitamos de veras tener muy cerca a alguna persona incapacitada o de nuestra propia familia para que podamos darles su lugar, ¿no? Y pensar en ellos en todo momento, ¿no? Mucha y mucha ignorancia hay todavía. Siento que el Teletón va a ser una buena oportunidad, ¿no? De abrirnos los ojos, porque nosotros hemos vivido 1001 experiencias, ¿no? Por el hecho de que, pues Ricardo es limitado físico, él no le gusta ni lo minusválido ni lo discapacitado. Dice que es limitado físico, entonces esta limitación física te enfrenta a constantes colores de gente, ¿no? Hay gente que en el primer momento que te ve trata de ayudarte, ¿no? Pero hay otros que lo que tratan de hacer es de fastidiarte. En lugar de ayudarte, te bloquean. Nosotros hablamos de 3 objetivos. El primero, ya lo comentamos de alguna forma, es ese objetivo de promover la unidad nacional en torno a una causa. El segundo, más importante que el del centro de rehabilitación, que es el tercero, es promover una cultura nacional a favor de las personas con discapacidad. Todavía, desafortunadamente, hay muchos casos de niños, alguien me decía, ¿por qué no los vemos, no? No faltan niños que están amarrados, niños cuyos familiares sienten que son una vergüenza para ellos y para la sociedad y que por lo mismo no los expone, ¿no? Niños que precisamente, y esta ha sido parte de la evolución del concepto, se les considera minusválidos, es decir, que valen menos, cuando de ninguna manera, ¿no? Creo que en México nos hace falta mucho, Rocío, el promover esa cultura nacional a favor de las personas con discapacidad. Para el Teletón que se está celebrando, se va a celebrar el 2, habla de discapacidad, no cuenta los nuestros, o sea, porque eso es una, entre comillas, es una copia de lo que se hace en Chile, y ahí no se manejan las discapacidades intelectuales. Oímos que en los medios hablan de 2.700 más o menos de niños con discapacidad, pero no son discapacidad intelectual. Son discapacidad en general, sordomudos, ciegos, etc., ¿no? Entonces, pero nada más de los nuestros, discapacidad intelectual, quiero hacer énfasis en ello, que significa el 25% de la población que tiene en su casa una persona con discapacidad intelectual. El problema es más serio de lo que aparentemente queremos aceptar, queremos saberlo, ¿no? Uy, mira, tendríamos que irnos, Rocío, a quizás una de las reflexiones más difíciles de hacer cuando uno se propone hacer un teletón, que es escoger la causa. Porque toda causa, toda elección implica una renuncia. Cuando hablas de un país como México, en donde hay tantas carencias, hay tantos rezagos,
Yo te diría, quizás, y me hago la pregunta más difícil, ¿no? Más de lo que tú me la planteas, porque además he de decir que creo que no hay una causa perfecta. Todas las causas bien valen la pena y bien valdría la pena hacer un teletón todos los días por una causa en México. Pero de un país en donde hay problemas de educación, de nutrición, problemas elementales de salud, analfabetismo, discapacidad, con toda la gama de discapacidad que existen, realmente una de las decisiones más difíciles fue poder escoger una causa. Para el Maratón por los Niños Mexicanos con Discapacidad, se lograron reunir un número importante de medios de comunicación. 6 televisoras, más de 11 grupos radiofónicos, los diarios capitalinos de mayor circulación y 17 revistas y semanarios. Según cifras de los organizadores, Teletón cumplirá su objetivo económico si durante el 12 y 13 de diciembre se logra recaudar en promedio $1 por mexicano. Encuentro 2.7 millones de pequeñas, grandes razones, que son los niños con discapacidad física, y además algunas características que tiene la causa. Es una causa con un alto grado de esperanza, son niños que están perfectamente bien de sus facultades mentales, lo único que necesitan es una oportunidad para salir adelante. Es una causa que te permite tocar y palpar los beneficios, que tu ayuda y la mía sepamos que se fue algo concreto y no quede en el aire, algo en lo cual sea factible practicar una auditoría todos los días para que todos estemos tranquilos que nuestros recursos se van a un buen fin, probablemente se transformen en prótesis o en órtesis o en sillas de ruedas, finalmente en un centro que vamos a poder tocar todos los mexicanos. Y como dijo Ricardo al principio, es cultura, es preparación. Me gusta observar cómo la gente ante Ricardo no sabe reaccionar, o sea, quiere ayudar, se le nota en los ojos que quiere ayudar, pero como no sabe de qué manera, se quedan tratando de adivinar. ¿Qué? Estoy feliz de tenerla. A ver, que esta es su realidad y es feliz de tener esta realidad. En una primera etapa de mi vida, pues como a todo niño, me costó trabajo aceptar esto desde todos los puntos de vista, psicológicamente, socialmente, físicamente. Pero debo decir que con el tiempo viene un proceso de maduración natural en todo ser humano que nos permite de alguna manera empezar a aceptar el problema y empezar a vivir con el problema, que no es lo mismo que vivir para el problema. Desgraciadamente en México, por muchas situaciones de tipo cultural, social, económico e incluso político, el papel del discapacitado ha sido el de marginarlo, el de ocultarlo, porque aún en estos tiempos donde el hombre tiene ya algunas décadas de haber llegado a la luna, se sigue ocultando el problema de la discapacidad. ¿En qué momento me he visto excluido? En muchos momentos de mi vida, desde mi formación escolar, donde todos mis demás compañeros me veían como algo raro, si tú quieres le podemos poner las comillas que al caso se refieran, hasta que llegué a una formación profesional. Después, en el exterior de todo este contexto, se vienen una serie de problemas. El transporte, las barreras arquitectónicas, el ganar un espacio para tu desarrollo personal, el tener la posibilidad de desarrollar tus facultades, con todas tus limitaciones físicas. Y por esa razón yo pienso que todavía falta mucho en este país para verdaderamente concientizar a la sociedad sobre el verdadero papel del discapacitado.
pesar de que se han hecho esfuerzos importantes por concientizar que necesitamos rampas para desplazarnos en las calles, rampas para entrar a establecimientos públicos o privados, definitivamente la ciudad todavía es un caos para nosotros. O sea, realmente hay que ser aguerridos y poder salir y bajar el escalón, tratar de subirnos al metro, entrar a un banco y poder hacer nuestros trámites, tratar de ir a la universidad o a la escuela, en fin. Yo creo que sí, las barreras arquitectónicas todavía son un problema muy fuerte, no solamente en la Ciudad de México, y yo creo que esto también debemos señalarlos en todo el país. Ejemplo concreto de la Ciudad de México, pues simplemente estamos hablando que existen más de 15,000 kilómetros de calles, de banquetas, a las cuales tendríamos que hacerles adecuaciones, edificios públicos, escuelas, bibliotecas, teatros, cines, supermercados. Todos somos ciudadanos que llevamos una vida cotidiana, común y corriente como la de todos. Ya existe la necesidad de realizar acciones que, aunque no tengan una racionalidad económica, como son la racionalidad de casi todas las acciones y decisiones que se toman, tienen una racionalidad social de gran importancia, como fue, por ejemplo, el acondicionar bellas artes para que las personas con discapacidad puedan tener acceso. Eso era uno de los retos que pensábamos casi inalcanzables, pues porque es un edificio histórico, porque es intocable. Pues ya hubo la voluntad política, creativa, incluso de los directores, el propio director de Bellas Artes y los directores, el director de la Orquesta Sinfónica, decir: yo quiero que vengan a mis ensayos, pero no pueden entrar. Y empezar a abrir puertas y abrir puertas. Y esto ha sido maravilloso. Ahora, ¿qué nos falta? Sensibilizar a cada uno de los que formamos la sociedad mexicana para que cada uno de nosotros entendamos que no es un problema de otros, sino es un problema de humanizar la sociedad en que vivimos y de luchar por un progreso incluyente. Pareciera que el ser discapacitado es estigmatizante. En este país no recuerdo en mis 44 años de vida el que se haya hablado de un secretario de Estado con una discapacidad, el que se haya hablado de alguien que haya podido ocupar social, política o económicamente una posición prominente dentro de la sociedad. Se nos tiene marginados. En mi caso personal, sin que parezca una situación de presunción, he podido lograr a base de mucho esfuerzo llegar a tener una licenciatura en Derecho, llegar a tener en la Facultad de Derecho un lugar ganado a base de esfuerzo, precisamente para tratar de reivindicar con mi postura, con mi actuación como profesionista, el papel del discapacitado y demostrar que no nada más somos útiles para cuestiones manuales, también tenemos la posibilidad real de poder desarrollar una labor intelectual, una labor importante para el desarrollo de nuestro país en cualquiera de los contextos en que se nos necesite. ¿Qué reclamamos? El espacio para poderlo lograr. No una posición de lástima, como normalmente se acostumbra. Yo creo que tenemos que seguir haciendo eco de nuestra problemática y concientizarlo de que, pues bueno, no somos ni enfermos, ni ciudadanos de segunda. Tampoco estoy diciendo que todos o todas las personas con discapacidad quizás tengamos las mismas potencialidades, pero sí un gran número de personas con discapacidad pueden salir adelante si se les brinda la oportunidad. Eso yo creo que sí tenemos que seguir luchando porque día a día este país entienda que aquí convivimos diversos grupos, diversas necesidades y diversas personas que, pues bueno, estamos esperando que nos den cabida de ser iguales a todos, simplemente. Pues yo creo que son los mismos complejos que tenemos a llegar a ser así como ellos, o no los aceptamos como son porque no queremos compararnos con ellos. Bueno, nos negamos solamente porque son diferentes.
porque tienen formas diferentes de pensar y simplemente porque tienen un poquito menos que nosotros, pero echándoles la mano o ayudándolos o estar al par de ellos, vemos que al contrario son hasta mejor que nosotros. Entre otros de mis quehaceres, yo tenía a mi cargo un programa de discapacitar. En ese programa de discapacitar, uno de los puntos más importantes era reflexionar y darse cuenta de cómo vencer las barreras arquitectónicas. Y es algo que a la gente normal le parecerá quizá muy trivial, muy infantil, pero puedes creer verdaderamente que los problemas del discapacitado empiezan desde el momento mismo en que no tiene acceso a un teléfono público, porque la altura no le permite siquiera tomar el auricular. Y en este sentido, desde allí empieza el enfrentamiento del discapacitado con las barreras arquitectónicas. Se les olvida que el discapacitado también tiene la posibilidad, la necesidad de llamar por teléfono, es algo bien elemental. El único elemento que tengo al alcance de mi mano para tratar de vencer estos problemas laborales es el uso del intelecto que pueda tener para demostrar, por medio de la palabra, por medio de la actuación concreta en un quehacer determinado, que mi discapacidad es, en este caso, de carácter meramente físico, que mi mentalidad quizá no es la de un genio, pero es lo suficientemente apta, con P, ¿verdad? Habría que subrayarlo, es lo suficientemente apta como para tener un desarrollo profesional y laboral adecuado, por lo menos. ¿Dónde viene el problema? Hay un trauma social. Se escucha la palabra discapacidad y se piensa en imposibilidad de manera casi inmediata. Quizás el empresario piensa, me va a representar un mayor costo, se me va a enfermar de manera más frecuente. Y si se me enferma de manera más frecuente, esto va a repercutir en mi producción probablemente. Hablamos de que en la Ciudad de México existe aproximadamente 1,5 millones de personas con discapacidad, de las cuales quizás un 40-45% estemos en edad productiva, de poder buscar un empleo, desempeñarnos y salir adelante. Eso quiere decir que, bueno, un alto porcentaje de este 1,5 millones, pues bueno, requiere puestos, pero también requiere un esfuerzo adicional del empresario. Que el empresario adecue sus instalaciones, que el empresario ofrezca empleos adecuados a las necesidades de la población con discapacidad y que el propio discapacitado esté capacitado para poder hacer un trabajo. Entonces estamos hablando de una articulación de esfuerzos muy compleja. ¿Qué sería lo ideal? Que ojalá y en este Congreso de la Unión pudiera existir una propuesta de reformas a la Ley Federal del Trabajo. Esto sería muy importante, en donde actualmente pues se habla de incapacidad simplemente, va muy relacionado con las disposiciones del Seguro Social, pero bueno, eso es algo que nosotros queremos establecer claramente, en que el empresario, si no se sintiera obligado, pero sí dispuesto a contratar un cierto porcentaje de sus plantillas, personas con discapacidad. Esas serían medidas importantes para poder realmente dar apertura de empleo a muchos compañeros, y no solamente en el distrito, a nivel nacional. En México no existen políticas fiscales que otorguen un tratamiento especial ni a las personas con discapacidad, ni a las empresas que los contratan. Además, los donativos de personas físicas o morales a estas causas no siempre se pueden deducir al 100% de impuestos. Primero, porque son pocas las instituciones de asistencia privada autorizadas a extender este tipo de recibos.
Y segundo, porque dependiendo de los ingresos anuales de la persona física o moral, se determina el porcentaje que se puede deducir de impuestos. O sea, en México existen programas en primeras etapas de las personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, a partir de la adolescencia, pubertad y demás, pues hay pocas opciones. Entonces, la razón de ser del centro de capacitación, como el nombre lo indica, es capacitar a las personas con discapacidad intelectual para integrarlos a la industria común. Vaya, lo que se produce está previamente vendido. Aquí no tenemos una empresa, no sé si se valga decir el nombre, es Sanborns, que nos hace el favor de adquirir toda la producción que nosotros podamos hacer. Si tú vas a cualquier Sanborns, unas galletas muy ricas que por ahí andan, que se llaman garabatos de chocolate, todos los garabatos que vean ustedes en Sanborns están producidos por nuestros muchachos. Hay una camioneta que diariamente viene de Sanborns, del sur, allá en el aeropuerto, cerca del aeropuerto donde están, el viaducto, vienen directamente aquí, recogen la producción y la distribuyen. Nuevamente Sanborns nos ha abierto las puertas para que en cada una de sus sucursales que tengan cabida 3 personas después de estar capacitadas, después de pasar por aquí por CONFE. El entorno familiar necesita también prepararse de una mejor manera para aceptar el problema, para vivir con el problema e ir entendiendo en las diversas etapas de tu vida cuál es la forma en que tú tienes que irte desarrollando psicológicamente, mentalmente, es decir, poder comprender que tienes que vivir con el problema, aceptando el problema y tratando de vencer las barreras que se te van a presentar, que son algo que parece ser que tiene un mecanismo casi automático. De manera casi inmediata viene el rechazo. Cuando niño, de los demás niños. Cuando joven, de los demás jóvenes. Cuando adultos, de todo un contexto social que de alguna manera te va marginando. Mira, cuando se me propuso la situación de platicar contigo en un medio de comunicación tan importante como es la televisión, pasaron por mi mente 3 ideas fundamentales. Me hice la reflexión en el sentido de, es necesario dar a conocer una visión distinta de lo que es no solamente el fenómeno de la discapacidad, sino el cómo vive un discapacitado. Yo lo soy, pero para mí es un timbre de orgullo, es de alguna manera una motivación extra para todo lo que he podido lograr en mi vida. Es de alguna manera también una forma de llamar a la sociedad a una reflexión seria, a una reflexión profunda sobre el problema de la discapacidad. Es también la posibilidad de elevar la voz hacia las autoridades y pedirles no concesiones, la oportunidad de tener un trabajo digno, la oportunidad de tener un espacio abierto, la oportunidad de ganar por pleno derecho una aceptación social. Yo tuve un accidente automovilístico hace 5 años, en 92, y yo me lesioné la médula espinal a nivel de la 12ª vértebra torácica. Bueno, esto fue un cambio radical en mi vida porque finalmente yo era una persona muy independiente. Yo estaba trabajando con grupos indígenas en Oaxaca cuando esto sucedió, en la instalación de una radiodifusora indigenista en el INI, y pues para mí significó todo un cambio de vida, porque finalmente después de estar en la sierra haciendo otro tipo de cosas y que te subes y te bajas y te regresas, pues de repente estás en una cama y no te puedes mover. Entonces eso también te obliga a replantearte una serie de cosas como individuo, ¿no? A veces creo que la inmovilidad sí te implica que tú te pongas a reflexionar sobre otros tipos de posibilidad de movilizarte, ¿no? Que no sean nada más necesariamente a través de las piernas, ¿no?
Finalmente pasas por todas estas etapas de depresión muy fuertes, donde no quieres oír consejos, donde no quieres que nadie te venga a decir absolutamente nada de lo que es ser discapacitado, porque tú estás convencido de que vas a caminar, le echas todas las ganas del mundo a la terapia, cosa que es muy buena, a mí me ayudó muchísimo. Pero yo creo que la etapa más difícil también es cuando tú te das cuenta de que esto va a ser para toda tu vida, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso yo lo que hice fue, en principio, seguir estudiando. Yo tenía una licenciatura y dije, bueno, voy a hacer una maestría. Y me incorporé a un programa de maestría en el Colegio de México, donde me han apoyado muchísimo, muchísimo. Ahorita ya estoy en el doctorado, ya finalmente descubrí que eso había sido la mejor opción para mí. Me dio la oportunidad de ver que era posible hacer un montón de cosas que yo ya juraba que nunca más iba a volver a hacer, ¿no? Que es manejar, o vivir sola, o viajar solo incluso, ¿no? Hacer muchísimas cosas que yo ya daba por muertas, ¿no? Sí, cambié a muchos amigos se fueron, espero que me estén viendo. Muchos amigos no pudieron tolerarlo, ¿no? No pudieron tolerarlo y se fueron alejando paulatinamente, ¿no? Pero encontré a mucha gente que no tiene prejuicios hacia la discapacidad, o también que no había sido para ellos tan fuerte el cambio, ¿no? De verme de una persona que hacía X determinadas actividades a otra que se desempeña en silla de ruedas, ¿no? Sí hubo un cambio muy, muy, muy importante. Digo, muchos amigos no pudieron continuar esta relación, ¿no? Pero los amigos que tengo ahora, yo sé que son amigos que verdaderamente no tienen prejuicios y que no tienen conceptos limitados de la belleza. Yo también, o sea, yo misma cambié todos estos conceptos limitados que tenía sobre mí misma, de que a lo mejor no se puede bailar en silla de ruedas, o no se puede ir a trabajar en silla de ruedas, o no se puede viajar en silla de ruedas, ¿no? Pues yo lo he hecho, lo hago, y yo creo que el chiste está en que uno como discapacitado se atreva a hacer las cosas. Es la única forma de verdaderamente sortear una serie de obstáculos internos que muchas veces son mucho más fuertes que los obstáculos que te impone la misma sociedad. Cuando empezó, por ejemplo, el programa de integración educativa, había muchos lugares donde nos decían, pero ¿cómo es posible que los niños normales, entre comillas, así se expresaba la gente, vayan a estar con otros niños que no lo son? Bueno, yo creo que a los niños les enriquece mucho, desde chicos, entender que a veces van a tener que caminar más despacio porque viene su amiguito que viene en silla de ruedas, o su amiguito que no ve y tiene un bastón. O sea, hoy en día verdaderamente es muy difícil para un niño con discapacidad incorporarse en un programa normal de estudio, que porque retrasan al resto del grupo, que porque el resto de los niños les tiran mala onda. Hay un montón de barreras culturales, ¿no? Además de las físicas, ¿no? O sea, desde los niños hay que enseñarlos que en las escuelas, en la casa, ¿sí? A respetar, a dar un lugar, ¿sí? No solamente físico, ¿no? Sino de cariño, ¿sí? A cualquier persona. Pues no sé, desde la enseñanza básica no se nos muestra a todo el tipo de personas que nos podemos encontrar, ¿no? Sí. No tenemos una educación desde un principio, ¿no? Yo lo que creo es que existe a lo mejor apertura en ciertos niveles para incluir a las personas con discapacidad, ¿no? Pero si la persona con discapacidad se limita a sí misma diciendo, es que yo no puedo participar, o porque yo soy fea, ya no voy a hacer estas cosas, o ay no, es que me tienen que cargar. O sea, a lo mejor lo que hay que hacer es salir, están las cosas como estén, porque no podemos esperar a que haya rampas en todos los lugares para salir. En mi caso, yo tengo que manejar para poderme mover, porque de otra forma sería imposible, ¿no? Simplemente sería imposible moverme en la ciudad, ¿no? Porque los camiones cubren rutas muy limitadas. Es un buen comienzo, yo no digo que no sea un buen comienzo los camiones para discapacitados, pero las rutas son muy limitadas y la mayoría de las banquetas no están acondicionadas. Bueno, si para la gente que camina son complicadísimas, sí, es complicadísimo caminar por una calle que está toda llena de raíces así que están saliendo y llena de puestitos, y digo que yo no digo que cada quien se gana la vida como puede, ¿no? Pero
pero es complicado andar así. La intención es de que todas las estaciones de metro cuenten con esta guía especial para ciegos y para los débiles visuales. Para esto mismo se ha implementado en los nuevos proyectos de la red del metro. Tal es el caso de la línea B, en donde la infraestructura ya la trae de proyecto. Voy para allá, no se mueva. Se agarraron a balazos al llegar la judicial. 3 narcos cayeron muertos, quedaban 4 nomás. Pero cuando llegó el jefe, no quedó ni un judicial. Se pretende que esta infraestructura se venga desarrollando año con año, por lo menos un número de 5 estaciones por ejercicio de presupuesto. Igual el metro está totalmente vedado para nosotros, es indispensable que se pongan elevadores en el metro, porque son espacios que nos están restringidos absolutamente, ¿no? Se requiere un poquito más de presupuesto para poder desarrollar rampas en forma más tendidas, las escaleras, así como otro tipo de elementos en las escaleras mecánicas, como son unas plataformas en donde el discapacitado se asienta, se traslada hasta el punto de arriba o hacia abajo, de ahí se le espera por una persona de apoyo de la estación, donde le ayudará correctamente a moverse en las estaciones del metro. Si todo sale bien, me voy 2 años a Japón el año que entra y el reto va a ser sobrevivir en Japón, porque más allá del idioma, también es un país que muchas veces no tiene adaptaciones apropiadas para personas con discapacidad, contrariamente a lo que se pudiera suponer, porque es un país así muy progresista y tiene una gran cantidad de logros económicos y sociales importantes, pero para los discapacitados hay muy pocas alternativas. Entonces, como te comentaba, yo aquí puedo vivir muy bien porque tengo mi coche, pero allá voy a tener que andar en metro y verdaderamente es muy difícil, ¿no? Lo que no me he atrevido a hacer, pues, a vivir con una pareja. Eso todavía me preocupa un poco porque sí tengo miedo de la convivencia más elemental, cómo vayan a presentarse ciertas situaciones, estando yo en silla de ruedas y a lo mejor él de pie, o a lo mejor los dos en silla de ruedas. Por el momento no tengo una pareja, entonces, pero son cosas que he ido aplazando y aplazando y aplazando. O sea, un poco, no tanto por falta de prospectos, ¿no? Porque digo, así espérame tantito, ahorita al ratito, ¿no? Yo creo que es más divertido salir, aunque a uno le sucedan cualquier cantidad de aventuras exóticas y absurdas, que pasársela cambiando a la tele, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante que nos atrevamos a hacer las cosas porque además saliendo vamos a crear una conciencia de que existimos, porque hasta ahora de alguna manera hemos sido invisibles porque no nos atrevemos a salir porque las condiciones son muy difíciles. Pero si la gente sabe que existimos porque de alguna manera nos ve, convive cotidianamente con nosotros, los cambios sociales se van a empezar a generar poco a poco.
ha sido una presentación de CNI. XHTVM. CNI. Canal 40.